Hay gente que mientras más ayuno, más habladores son, más calumnia levantan, persiguen más, se meten a ayuno y son hipócritas. Y cada vez que ayunan más, son más hipócritas. Fulano de tal cayó, pero ¿fue de cuándo? Después de un ayuno. Porque un ayuno sin quebranto te ata más. Hay gente que sacrifican el cuerpo, pero están violando la mente. Inmediatamente yo me crea que nadie tiene lo que yo tengo. Ya yo tengo un problema. El quebrantado sabe la altura que tiene el quebranto. El adolescente lo ve como un abuso sobre él. El adolescente cree que siempre abusaron y nos dan su brazo a torcer para no perder una guerra que no tiene que ver con el espíritu, porque ellos creen que perdieron una guerra cuando se unieron, porque se acostumbraron a la línea de ellos. Y si tú muestras sencillez, te cualquierizan. Tienes que mostrar un hombro alzado para ellos decir tienes postura. Mire, Dios no contempla arrogancia por parte. Es la gente que le gusta pasarse de contento, sabiendo que quieren usar la arrogancia hasta para las cosas y los eventos espirituales. Y miran al hermano por el hombro. Y Dios me usa más que a fulano. Eso es inventando que están. Y mientras más Dios te use, más te están. Porque es que tú puedes creer que eres maduro porque Dios te usó. Yo soy una persona humilde, no se teme. Porque son los hechos que van a demostrar en realidad si tú estás practicando lo que Dios quiere que tú practiques. La adolescencia se rehúsa. El que quiere madurar se entrega. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación, milagros, sanidad interior, restauración, impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. Y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente de Salva a su hermana Marta Candela, y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Rápidamente les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que así este contenido siga siendo de edificación a muchas personas más. Hoy me acompaña nuestro apóstol Héctor Encarnación, un hombre que está siendo usado por Dios para estos tiempos de edificación para mucha gente, una palabra de ciencia poderosa. Y quiero, antes de pasar al apóstol, quiero hacer unos pequeños anuncios y breve anuncio. El primer anuncio que vamos a hacer es que el apóstol Héctor Encarnación ya le dieron la visa. Estará en suelo americano en los próximos meses. Cualquier persona que lo quiera invitar, vamos a dejar el número en pantalla. Ahí usted escribe y agende. Si da el tiempo, porque ya usted sabe que él está muy solicitado allá y mucha gente le ha escrito, pero llame, escriba con tiempo, que allá le esperamos. La otra información que queremos dar es que esto no tiene que ver con el apóstol, esto tiene que ver conmigo, de mi parte. El apóstol y Centro de Operaciones EULA estábamos en La Romana, ¿verdad? Ahora nos mudamos a Santo Domingo. Así que las personas que nos escribían de Santo Domingo, de esa cita, en el grupo que yo tengo y en el número del apóstol, vamos a estar mandando la ubicación del lugar. Ya el apóstol está oficialmente Centro de Operaciones EULA en Santo Domingo. El que quiera la ubicación, vamos a poner la dirección ahí en pantalla. El director nos va a ayudar ahí. Y el que quiera la ubicación, ahí el número en pantalla, usted lo coge, escribe y le enviamos la ubicación. El domingo hay una actividad donde el apóstol estará allí. Le digo que
necesitamos, como es un lugar nuevo, necesitamos bocinas, equipos, cámaras. Lo que el Señor ponga en su corazón, usted puede aportar a la obra, a Centro de Operaciones Jeula, y yo sé que el Señor se lo va a multiplicar. Con lo que usted pueda, nosotros estamos organizando ahí el nuevo centro, el nuevo local, allá en Santo Domingo, que sé que va a ser de edificación a muchas personas que nos escribían, apóstol, de Santo Domingo, una demanda muy grande. ¿Cuándo el apóstol Santo Domingo? Ya estamos en Santo Domingo de manera oficial. Centro de Operaciones Eula. Usted escriba los números, cualquier aportación y la ubicación se le estaremos dando. Amén. Así que, apóstol, qué bendición. Amén, amén. Dios bendiga. Tenían unos días que no nos juntábamos para... Sí, no, ya la gente me tenía... Apóstol, me escribían. ¿Cuándo? ¿Otro video con el apóstol? Sí, ¿cuándo? Sí, claro, claro que sí. Sí. Es una bendición, tremendo anuncio de Santo Domingo. Claro. Esa calle se llama El Brizal. El Brizal. Sí, eso entrando por el Banco Ademi, a 3 esquinas, después que entra por la calle de Las Palmas. Le dicen también la calle de Las Palmas. A 3 esquinas, a mano derecha. Ahí está. De ahí del lugar del centro, ve que se ve la mella ahí, todos los vehículos que pasan. Wow. Son un lugar asequible para llegar. Un lugar muy estratégico. En la mella, entrando por el Banco Ademi, esa calle se llama El Brizal, esquina 6. Entonces ahí, a 3 esquinas, se ve la mella. Ahí pasando. La gente, nadie se ha perdido hasta ahora. Wow. Todo el mundo ha llegado allá asequiblemente. Sí, porque está en un lugar muy estratégico. Sí, y el domingo a las 4 hasta hay un toque de queda fuerte allá en Centro de Operaciones Jeula. No se lo pierdan. Así que lo esperamos por allá. Apóstol, quería traerlo. La gente me ha solicitado mucho varios temas. Y entre ellos hemos cogido un tema que nosotros sabemos que el Señor siempre le da la sabiduría para disertarlo con ciencia, con revelación. Y la gente cada vez que escucha dice, wow, verdaderamente Dios me habló en estos programas. Y ese es el tema de la adolescencia espiritual. ¿Cuáles serían los síntomas, apóstol, de que una persona todavía es adolescente espiritualmente hablando? Es tremendo. En el llamado de Dios, hay personas que desde que Dios lo llama quieren hacer todas las cosas excelentemente y le temen al fracaso, o le temen a una marca, o le temen a un tropezón en un momento determinado. Y es imposible. El que no se arriesga no crece. Esto es un asunto de arriesgarse para poder crecer. Entonces, hasta cruzar una calle es un riesgo. ¿Tú ves? Entonces, la gente le teme al fracaso, por eso no tiene el éxito. ¿Tú ves? Wow. Entonces, cuando tú no rompes ese paradigma que se presenta sobre el fracaso, tú nunca vas a poder comprender el éxito. ¿Tú ves? Porque siempre se antepone algo negativo para que tú no llegues. Ahora, ¿cómo despertamos entendiendo cada cosa en su debido tiempo y poniendo de nuestra parte para que los procesos nos vayan llevando por etapas, llevándonos a donde tienen que llevarnos? Siempre va a haber algo que aprender, porque esto es lo más lindo de Dios, que nadie termina de aprender mientras esté caminando en esta tierra. Siempre habrá algo que aprender. Los que se graduaron se frisaron. Los que ya se elevaron, que no necesitan nada de Dios, se frisaron ahí mismo. No hay mayor bajeza, o no hay una baja estatura en la mente cuando tú crees que no tienes nada que aprender. Significa que tú estás frisado en un nivel, porque el nivel de querer aprender diario y saber que podemos aprender diario es un nivel que no tiene límite para aprender. Wow. ¿Ve? Ahora, cuando ya tú crees que estás graduado, porque hay gente que creen que están graduados ya, ¿me entiendes? Y hay una cosa peligrosa, porque cuando vamos a hablar de un ejemplo de adolescencia espiritual, tengo que hacer la advertencia de algo para poder entrar en el tema. Y es que la mayoría de las personas confunden la madurez. ¿Por qué? ¿Por qué confunden la madurez? Ellos creen que madurez es dejar de hacer cosas en Dios que hacían. ¿Ves? Wow. Un ejemplo, un hombre de señales, de repente se comienza a pagar y dice, es que ya yo maduré. ¿Me copia?
Entonces, al no dejar un área verde en ellos, porque los que maduran de más se caen de la mata. Ahora, cuando hay un área verde en ti, eso es lo que te va a mantenerte en las ramas. Muy fuerte. Porque siempre tiene que haber un área donde esté flexible para lo próximo. Y por eso, la madurez es poder comprender, a pesar de la antigüedad o del tiempo que tiene, comprender el momento que se está viviendo. Inmediatamente yo no comprendo este tiempo, yo no comprendo lo que se está viviendo ahora, yo puedo tener la trayectoria que yo tenga y estoy frisado porque no estoy entendiendo lo que se necesita entender en este tiempo. ¿Tú ves? Entonces hay que tener cuidado con la madurez porque he visto muchas personas que ya no sienten a Dios porque son maduros. ¿Me copia? Pero ¿y entonces? Inclusive no les gusta oír a la gente hablar en lengua porque Padre son amado. maduros. ¿Tú ves? Entonces la madurez confunde, ya no hay milagros. Porque muchas veces yo no hago los milagros, pero sigo creyendo en ellos. Wow. Ahora, ¿por qué? Porque la fuerza que yo tenía en locura que Dios ponía a hacer a uno, no es la fuerza que uno tiene ahora, pero sigue creyendo lo mismo. Y sigue viendo cosas que quizás no veía antes y cosas que dejó de ver, pero sigue creyendo que Dios le está haciendo. Wow. ¿Tú ves? Entonces hay muchas personas equivocadas ahí, estancadas en esa madurez supuesta, porque el que no entendió los tiempos no tiene un crecimiento genuino para lo que se necesita. Wow. O sea, hay personas que se manejan bajo ética como con una supuesta madurez, pero realmente fue que maduraron demasiado y dejaron de creer en lo que creían antes y se cayeron de la mata. Porque la percepción espiritual se le fue. ¿Ves? Se le fue. Entonces, cuando tú manejas, porque todo el que se le ve el espíritu pasa a ser una empresa. Ay, mi madre. A donde no hay espíritu, hay estructura de empresa y se maneja bajo un programa sin interrupción. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque se fue lo que es el programa espiritual. Por eso las misiones están volviendo. Están volviendo las misiones. Sí. Esas misiones están regresando de nuevo. Porque eso le daba sabor al evangelio. Esa misión, ese programa de que Dios me envió de tal lugar. Como vino una mujer de Estados Unidos y llegó por ahí a San Cristóbal. Y esa mujer duró 3 días con 3 niños en una casa de construcción. Porque Dios le envió. Hasta esperar la respuesta de para qué Dios la trajo. Dios mío. Y luego que ella, donde Dios la guió para ir donde sucedieron cosas demasiado extraordinarias a través de esa mujer con sus 3 niños que vino de Estados Unidos. Wow. Y tuvo que dormir en una casa de construcción con sus niños pequeños por 3 días. Y Dios la sostuvo. Y sostuvo a los niños. Y luego Dios desató a través de esa mujer milagros contundentes. Eso fue histórico. Porque vuelven las misiones donde la gente preparaba la campaña sin invitar predicadores. Dios mío. Y lo montaba en la bocina. Y a última instancia apareció un hombre. Y decía, yo estaba en mi casa y Dios me dijo que venía de tal parte que yo tengo que dar una campaña aquí esta noche. Eso era normal en las misiones. Entonces, ¿cómo decirte? La adolescencia espiritual hay que comprenderla. ¿Tú ves? Porque muchas veces lo más terrible es cuando yo creo que estoy creciendo cuando en realidad no estoy creciendo. ¿Tú ves? Entonces, ¿cómo todas las personas que Dios llama rebasaron adolescencia espiritual? De una forma o de otra. Lo que pasa es que hubieron personas que se dejaron moldear para romper cierta chiquillada. ¿Ves? Que nos comportamos a veces peores que nuevos creyentes. ¿Ves? Por mentalidades que tenemos, porque es un peligro. Mire, no todo el mundo está preparado para la fama. ¿Usted sabía que una de las cosas que más daño le ha hecho a alguna gente es la fama? A pesar del éxito que han tenido. Muy fuerte. ¿Por qué?
porque se manejan, no se saben manejar con la fama, porque que la fama es la fama. ¿Tú ves? Inclusive cuando la fama de Yeshua creció, fue cuando él le dijo, no se lo digan a nadie. Cuando él hizo una hazaña de la que hizo, le hizo, no se lo digan a nadie. Y dice, y más para abajo dice, y su fama se difundía. Wow. Entonces, cuando una persona llega aquí, tiene que ir paso por paso, no saltando. ¿Tú ves? Porque hay personas, hay ministerios que son como un cohete. Y tú dices, wow, qué lejos subió, y al tiempo, ¡pum! ¿Por qué? Porque no se agotó los procesos que tenían que agotarse. ¿Ve? Entonces, cuando Dios lo llama, es normal que uno esté ahí. Y gracias a Dios que Dios en los últimos años, porque de verdad hay que decirlo, en los últimos tiempos Dios está proveyendo personas que están colaborando mucho con la gente que Dios está llamando, que están colaborando, que están dando buenas directrices. Cuando Dios me llamó a mí, nosotros crecimos a la rajatabla. ¿Ves? Porque era difícil. Te podían dar una exhortación como creyente, no como ministerio. ¿Me copia? Como un nuevo creyente, tú podías coger la doctrina, pero era difícil que te sentara y te explicara a ti qué es un ministerio. ¿Tú ves? Entonces nos enseñaron que la vida espiritual estaba muy desligada del emocional y nos enseñaron eso. Y al enseñarnos esa parte, entonces hubieron gente que crecieron ayunando, crecieron en largas horas de oración, pero no maduraron en su personalidad. Wow. Y cuando una persona busca a Dios, pero no está madurando en su personalidad, que tiene que madurar, combinando esa madurez de la personalidad más la espiritualidad, esa combinación te hace ser una persona de llamado firme, ¿ves? Porque tú a nivel personal, tú estás creciendo con los traumas, las cosas que viviste, momentos difíciles que pasaste. Muchas personas fueron maltratadas, personas vivieron situaciones, llegan al Señor, ellos se meten a ayuno y oración, tienen el llamado de Dios, se van a un instituto bíblico si es posible, o estudian mucho las escrituras, pero tienen un impasse porque no han presentado sus emociones para que Dios rompa en la parte de sus emociones, lo que le puede impedir el crecimiento espiritual. Wow. Es muy fuerte eso. Muy fuerte. ¿Y cómo una persona, apóstol, puede romper con eso? Porque lo que pasa es que mucha gente conoce su condición, pero muchas veces no quieren abrirse con cualquier persona que le ayuden a romper eso. ¿Cómo usted cree que esa persona puede salir de ese rol? Yo sé que hay muchas personas que no quieren romper, pero hay otras que quieren romper. Yo me voy a quedar con lo que quieren romper. ¿Tú ves? Cuando una persona quiere romper, Dios de una manera o de otra va a suplir o va a conectar con la persona precisa con quien alguien tiene que hablar, porque los diálogos y las expresiones son muy importantes para la liberación del alma, tú sabes. Wow. Y un testigo en la tierra equivale a mucho para que sea un testigo en lo físico, porque ya el Espíritu Santo es testigo en lo espiritual. ¿Tú ves? Muy fuerte. Y un testigo en la tierra es tu vergüenza para poder rebasar el momento. ¿Tú ves? Muy fuerte. Entonces, la vergüenza que tú pasas al tú de estar delante de otro ser humano, eso es efectivo porque es un freno a una intimidad que debió romperse. Wow. O sea, y me sigue. Claro. Entonces, ya cuando una persona le notifica o se notifica esa parte, tú ves, la acusación se cae más rápido. Porque hay alguien en la tierra en tu condición humana que estuvo ahí. Es muy fuerte eso. Muy fuerte. Y ya es testigo. Y esa confrontación de esa persona ahí es una vergüenza. Y esa vergüenza se convierte en una victoria.
Porque luego que tú hablas, que Dios rompe con eso, entonces esa vergüenza se le pega a Satanás. Así es. ¿Me copia? Se le pega a Satanás. El mundo espiritual es afectado cuando tú sacas algo que te afectó. Así es. Y cuando hay un testigo. Cuando hay un testigo, que tú sacas algo que te afectó, el mundo espiritual es afectado. Así es. Wow. Entonces, en la adolescencia espiritual tiene que ver mucho con los apegos emocionales. ¿Tú ves? Cómo creciste, qué pasó, qué sucedió. Porque hay personas que no tienen formación de familia. No es lo mismo. Un ejemplo, hay personas que han venido al evangelio. Y yo quiero decirle que Dios ha hecho el trabajo. Todo el que llega aquí, Dios lo va a enseñar. Pero hay gente que Dios tiene que enseñarle menos. Muy fuerte. ¿Cómo así, apóstol? Porque vienen con cierta formación y con poco vicio emocional. Ojalá y me siga. Sí. Me copia. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Llega aquí, Dios va a hacer un trabajo como quiera. Porque Dios tiene que romper cosas en toda estructura de un ser humano. Que de una manera o de otra, algo sucedió. ¿Tú ves? En esa vida. Ahora, hay otras personas, como yo, un ejemplo, que venimos de un desastre. Conmigo Dios tuvo que hacerlo todo. ¿Tú ves? Tuvo que hacerlo todo. Porque a pesar de que me crié en un hogar donde le servían al Señor, yo me desvié desde temprano a otra vida. ¿Tú ves? Y de una forma o de otra uno se va lejos, aparte de cosas que uno vivió. ¿Ves? Entonces, cuando tú llegas al Señor, por eso estamos tratando de trabajar con la gente que llegan al Señor. ¿Cuál es su expediente? ¿Qué trae? Porque nos hicimos pastores con cosas inconclusas. Nos hicimos profetas con cosas inconclusas. Nos hicimos evangelistas con cosas inconclusas. Maestros con cosas inconclusas. Entonces tú vas a ver de repente una persona que tiene una conducta extraña. Y tú te preguntas, pero esa no es una pastora o un pastor. ¿Y cómo es que actúa de esa manera si es pastor o una pastora? Ok. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, eso es una adolescencia espiritual. ¿Por qué? Porque no quemaron su etapa cuando debieron quemarla. No rompieron cuando debieron romperla. Mientras más tiempo va pasando, más brega le da a romper la adolescencia espiritual. Porque tú no lo puedes sacar de un círculo mental de que son maduros actuando inmaduros. Padre amado. Es difícil tú sacarlo de ahí, porque ellos creen que son maduros haciendo chiquilladas. Ay, Padre amado. Una vez a mí me presentaron un apóstol y soy muy respetuoso de los mantos. Y la gente lo sabe, los que me conocen desde yo hasta a los niños le digo usted. ¿Tú me entiendes? Sí, o sea, yo soy muy cuidadoso de los mantos, de que porta, independientemente de cualquier persona que pueda tener algo contrario contra mí. Aún así yo mantengo el estándar del respeto. Respeta la investidura. Respeto la investidura, aunque quien la carga tenga el desastre. Porque hay que tener cuidado con eso. Wow. Hay personas que tienen investidura, debe de respetar la investidura, pero quien la carga tiene un desastre. Dios mío. Entonces, ¿esa es la voluntad de Dios? Yo no creo que sea la voluntad de Dios. Dios quiere que arreglemos los desastres para que caminemos, porque llega un momento determinado que tú salpica la investidura por el desastre que tú tienes. ¿Ves? Y de una forma de hora te afecta lo que tú portas por un desorden que tú tienes. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos esa parte que estamos hablando aquí sobre la adolescencia espiritual, porque a donde tú menos pienses está ahí esa adolescencia. Un día me presenta un apóstol, yo soy muy respetuoso. Le digo, wow, si me están hablando de un apóstol, me están hablando de una persona. Un apóstol es alguien que es capaz de romper y establecer. Yo digo, pero vamos. Y cuando comenzamos a conversar, yo dije, pero Dios mío, no es que yo dude que sea apóstol. Lo que sucede es que el título está muy por encima de cómo es él. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Porque tú cargar lo de Dios, tú tienes que saber, porque yo te voy a decir una cosa,
¿qué vale más, una carreta o el oro? Lógicamente el oro vale más, pero qué feo se ve en una carreta vieja. Hay que darle brillo al carruaje. Wow. Porque el carruaje está aportando algo grande. Dios. Está aportando algo grande el carruaje. Entonces, Wow. no combina una carreta vieja llena de carbón con un oro en el medio. No. Wow. El carruaje tiene que representar, porque a pesar de que somos vaso de barro, no nos vamos a romper. Porque el barro tiene su brillo. Yo no, tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Somos vaso de barro en el sentido de que la sustancia que está dentro de nosotros es demasiado elevada para la fragilidad de nosotros. Wow. Pero Dios quiere, ¿y qué dice el Señor? No habitaré más en templo hecho de mano de hombre, sino que vendré a habitar en templo, en corazones. Entonces, ¿cómo es que un templo va a cargar el oro y no va a representar el oro? ¿Eh? Entonces, si somos templo, este templo, yo tengo que cuidarlo en todo el sentido de la palabra. Entonces, la adolescencia no me llega a la mente el valor que tiene que tener el templo, como la salud. Hay muchas cosas que la gente tiene una fe mal canalizada y se han muerto con una fe mal canalizada. Wow. Sí. Hay que cuidarse. Por eso es que Dios nos advierte de muchas cosas y nosotros no le hacemos caso, porque no vinculamos una cosa con otra. ¿Me copia? Y las cosas se conectan, que tú descuidas una y puede ser que te afecte la otra. Porque cuando yo tengo una fiebre elevada, que físicamente estoy temblando, que estoy así, yo no fluyo en la unción igual. Eso digo yo. No se fluye igual. No. Tú sientes el cuerpo cortado. Claro. ¿Ves? Pero inmediatamente tú te mejoras, tú te recuperas, tú sientes la unción en otro nivel. ¿Por qué? Porque el templo está preparado para esa unción. Wow. Entonces hay personas que no entienden que Dios te manda ayunar y en el tiempo del ayuno Dios te va a respaldar. Claro. ¿Tú ves? Pero luego que saliste del ayuno, tú tienes que saber con qué tú vas a contribuir para tú obtener la energía suficiente de cargar la unción. Claro. Y que la gente no entiende que el Espíritu Santo se derramó fue sobre toda carne. Claro. Entonces, dígame. Entonces, Dios nos llama, pero nosotros decidimos si queremos crecer, sí o no. Pues, ¿por qué? Porque una de las cosas que puede ayudar a una persona que a pesar de tener inmadurez es el interés de analizar las cosas de una manera o de otra y que no se sienta extraño si alguien lo analiza para bien. Pues, el adolescente no le gusta que lo aconsejen. ¿Entiendes? No le gusta que lo aconsejen el adolescente. ¿Por qué? Porque hay un problema con el adolescente. Es que el adolescente cree que sabe cuando debe de ser conducido. Muy fuerte. Tremendo. Y es el mayor problema. Entonces, ¿cómo se ayuda a una gente que tenga esa condición? No puede ayudarse porque Dios, que es Dios, respeta al hombre con su decisión. Si Dios lo respeta, de que hay gente que decidieron que no cuando Dios dijo que sí, ¿quiénes somos nosotros? No sé si me entienden bien. Y ellos dijeron que no. Hay personas que le retrujaron el ministerio a Dios en su cara. Dijeron, yo no quiero eso. Y lo tiraron a un lado. ¿Cómo? Sí. Hay gente así, ¿a poco? Claro, así. Y hoy por hoy fueron historia. Me copia. Porque nadie le va bien sin el diseño de Dios en la tierra. ¿Entiendes? Wow. Por eso es que hay gente que nunca podrán vivir
sin hacer lo que Dios dijo. Dios mío. Wow. Porque eso no, para muchos de nosotros, y tú vas a entender lo que yo voy a decir, para muchos de nosotros no funciona el libre albedrío. Eso sí es verdad. Me copia. Pero que hay una cosa que Dios te entregó, que Dios no te la quiere pedir, pero quiere que tú se la des. Wow. Muy fuerte. Hay una cosa que Dios te entregó, que Dios no te la quiere pedir, porque Él quiere que tú se la des. Y eso fue lo que Yeshua HaMashiach hizo en el Getsemaní. Que Dios le entregó una voluntad. Dijo, es difícil esto, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga a mí, Voluntad sino la tuya. porque la voluntad de Dios te mata para poderte brindar el servicio del cielo. Wow. Dice la palabra que cuando Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sino la tuya. Dice, enseguida vinieron ángeles y le Y servían. le serví. Cuando tú entregas. Wow. Los ángeles no podían aparecer. ¿Me copia? Cuando Él se comió el último pan, Elías, que dijo que el arroyo se le secó, entonces el Señor tuvo que traer otro pan. Y dice, y vinieron, y Dios proveyó para que Elías comiera. Y dice, y fue sostenido por 40 días y 40 noches, pero ya había entregado su voluntad. Porque el adolescente se rehúsa, el que quiere madurar se entrega. Dios mío, qué palabra. Son muy fuertes esas Dios palabras. mío. Sí. El adolescente se rehúsa. Sí. Y el que quiere madurar se entrega. Se entrega, porque tiene el deseo. Wow. No hay ese que si lo desea no lo logre, pero tiene que desear. Y usted ha visto en esta generación mucha adolescencia espiritual, apóstol. Sí, claro que sí. Eso a cada rato se ve, porque aunque ellos no quieran, manifiestan lo que son. Porque la adolescencia se demuestra en el momento que tú tienes que aplicar la madurez. Muy fuerte. Se copia. Y hay actuaciones que van a revelar hasta dónde tú has llegado. O sea, que hay alguien que puede simular que es maduro, pero cuando llega la situación, ahí se revela su inmadurez. Su inmadurez. Entonces ahí es que hay que examinarse y decir, quiero volver donde ti, porque algo falló. Y fui yo que fallé. Vamos a arreglar esto. ¿Ves? Porque hay gente que deben de volver, regresar. Me copia, porque es que ellos dieron muchos pasos. Y los pasos que ellos dieron, pensaron que adelantaron, y los pasos que dieron se atrasaron. Ay, mi madre. Porque hay pasos que te atrasan y hay retrocesos que te adelantan. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces hay gente que nos está escuchando, apóstol, que quieren avanzar, pero en vez de avanzar tienen que ir a retroceder. Retroceder, porque retrocediendo muchas veces se avanza. ¿Me copia? Dios mío. Entonces hay gente que dice, ni un paso atrás para coger el impulso, depende. Hay un momento que tú tienes que saber de qué Dios te hizo. Para pelear un pleito, lo que sea, aguerrido. Pero hay momentos que hay que pensar. ¿Ves? Porque no todo el que adelantó los pasos significa que adelantó los pasos. Hay pasos que se adelantaron, pero tú no estás resistiendo a donde fuiste. Porque tienes que regresar de nuevo a hacer pierna, el ejercicio, a levantar pesa con los pies, para que puedas caminar donde en realidad debes de caminar. Porque entraste y te posicionaste en una posición que en realidad te tocaba, pero tú te apresuraste a tomarla. Por eso es que hay muchas personas en una posición sin la condición. Alguien me preguntó, pero yo no entiendo por qué esa... Tranquilo, bro. Tranquilo ahí. No significa que no iba a estar. Lo que pasa es que Dios quiso que llegara de otra manera que no llegó. No sé si no podemos entender ahí. Sí. Porque hay personas que van a llegar
Yo me puedo adelantar a algo que viene. ¿Entiendes? Pero yo no voy a resistir los vientos donde yo me subí. Entonces ahora mismo hay gente que la brisa lo está tambaleando porque saben que se metieron en una tierra que están siendo combatidas. ¿Cuántas personas, ministros del Señor, no se han quitado la vida? y que Dios nos libre. ¿Por qué? Por una depresión. ¿Me copia? Por una depresión. Porque cuando alguien entra en campos que no debe de entrar, significa que alteró la prueba. Porque ninguna prueba es sobrenatural. Ninguna prueba es sobrenatural. No hay ese que le ha venido prueba que no sea humana. Las pruebas no son de que es sobrenatural. Lo que pasa es que hay viento que tú no lo vas a resistir porque no te dejaste preparar en lo natural, en cosas que Dios quería que tú adquirieras en el proceso. ¿Ves? Y saltar y dejar una enseñanza fuera del proceso indica que va a llegar un punto que va a necesitar lo que antes tú despreciaste. Y lo despreció por creer que estaba preparado y era maduro en ese momento. En ese momento. Entonces hay que acecharse. Me copia. Héctor tiene que acechar. Héctor Wander, acéchese a Wander. Hay que ponerse un escáner. Oh, claro, claro que sí. Cada mañana. Y mientras más Dios te use, más te examina. Viste milagro en la madrugada, Wander. ¿Dónde tú estás? Me copia. Porque es que tú puedes creer que eres maduro porque Dios te usó. Ay, Dios mío, usted está escuchando. Es una cosa demasiado elevada. Y yo digo, no, yo soy un hombre que da manejo a la ciencia. Hay vasos que van a manar de Dios, lo que Dios quiere emanar de ellos, pero no significa que cuando vayan de ahí, esa vasija tenga el soporte que tiene que tener. No, es que fuiste usado en el momento. Hay gente que nada más sirven en los escenarios, pero fuera de los escenarios están vueltos un etcétera. Entonces no han crecido porque el crecimiento no es el escenario que te lo da, es tu intimidad, hasta donde tú te has dejado moldear, preparar y que Dios rompe en ti. Dios mío. Es la intimidad que vale, la intimidad es el secreto con Dios, es lo que vale para saber que tenemos una vida abundante, porque Dios siempre va a usar un vaso, aunque el vaso luego que lo use lo tire en el zafacón. En el mismo vaso que se servían el agua que estaban en la puerta de las casas para que los extranjeros en la vida judía, esos mismos vasos a veces se maltrataban y pasaban a ser el bote de basura luego que cargaban el agua. Muy fuerte. Me copia. Porque en la película, el mismo que hizo el papel de Jesús en una película, puede hacer el papel de Judas en la otra película. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, apóstol, lo he escuchado a usted que antes se utilizaba mucho lo que era para cualquier problema, ayuna y ora. Ajá. Y todo lo resolvían de esa manera. ¿Qué verás es eso? ¿Sirve el ayuno y oración, la oración para que un hombre de Dios pueda madurar? Sí, claro que sí, porque el ayuno y la oración son complementos de muerte en un hombre. ¿Ve? Son complementos de muerte en un hombre. Pero la Biblia lo que habla es transformaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Tú ves? Porque el ayuno y la oración, sin canalizarlo a donde van, el ayuno principalmente te atrasa. Ay, mi madre. Porque tú no lo estás canalizando como es. Porque un ayuno sin quebranto lo que hace es que se manifieste. El quebranto es el único filtro que puede romper en ti lo que tiene que romper. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo puedo ayunar y eso fortalece la mentira que yo hablo. Ay, mi madre. Cuando no hay quebranto,
Hay gente que mientras más ayuno, más habladores son, más mentirosos, más mentiras hablan, Ay, más calumnia levantan, persiguen más. ¿Me copia? Hay gente que con el ayuno se meten en ayuno y son hipócritas. Y cada vez que ayunan más, son más hipócritas. ¿Me copia? Porque el ayuno que no tiene quebranto dice lava tu cara. ¿Me copia? No que exhibe el ayuno. wow. Dice unge tu cabeza con aceite. No es que exhibe el ayuno. Entonces, cuando tú te metes en esos ayunos, tú tienes un problema de chisme fuerte. Cuando tú sales de ese ayuno, a criticar que tú vas. Ay, padre amado. Sí, porque después de un ayuno hay gente que entregando el ayuno, un par de días después, lo ven con una botella de ron en la mano. Fulano de tal cayó, pero fue de cuando, después de un ayuno. Ferencejo hizo esto y esto después de un ayuno. Porque un ayuno sin quebranto te ata más. Muy fuerte. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Isaías. Porque la gente no entiende que tú partir el pan con un ambiente es un ayuno. Exactamente. Desatar la ligadura de impiedad y proclamar el año. Wow. Me copia. Entonces, hay gente que sacrifican el cuerpo, pero están violando la mente. Sacrifiquen el cuerpo, pero no tienen misericordia. No tienen misericordia, no tienen piedad de nadie. El amor se fue. ¿Entiendes? Porque inmediatamente yo me crea que nadie tiene lo que yo tengo. Ya yo tengo un problema. El ayuno no me está resultando para bien. ¿Entiendes? Porque el quebrantado siempre se le va a ver la necesidad de Dios. Wow. ¿Ves? Siempre tú lo vas a ver con esa hambre. Siempre va a tener sed de Dios. Sed de Dios. De recibir más. El Señor se lo dijo a Job y mira que él habló bien de Job. Justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y después le reclamó y le dijo, ten cuidado con lo que te justificaré yo a ti. Pero fue Dios que habló de él. Pero él no le gustó cómo se presentó a él. Muy fuerte. ¿Y qué le dijo? Oh, yo quiero que tú comprendas algo. Ni aún los cielos son limpios delante de mí. Muy fuerte. Punto y coma. Aún los cielos no son limpios delante de mí. ¿Ve? ¿Por qué usted cree que los profetas verdaderos se incluían en la oración? Hay gente que no se incluye, Padre, que ellos han pecado. Mira cómo están desenfrenados, Padre. Mira cómo se fueron. El intercesor, el profeta, el hombre santo, el que está pegado con el Padre, que tiene el síntoma del Padre, nunca va a querer el mal para nadie. Cuando alguien quiere el mal para otro, significa que no tiene el síntoma del Padre. ¿Por qué tú crees que Dios usa palabra humana para dar a entender lo que Él quiere dar a entender? Y dice, le dolió Dios haberle hecho al hombre, porque el corazón del hombre va a... ¿Y cómo? Y Dios es gente para dolerle. Es que nos está transmitiendo un mensaje de su deseo. Para que nosotros, en nuestra humanidad, podamos entender. Entender eso. Y que sepamos siempre que su deseo no es que a la gente le vaya mal. Exactamente. Él no está transmitiendo un mensaje diciendo y se arrepintió Dios de haberle hecho al hombre. Apóstol, una persona que se crea santo es inmaduro. Claro, porque la santidad... Se crea más santo que los demás. Sí, porque la santidad es precisamente la necesidad de querer más de Dios. Cuando tú entras en la santificación de Dios, tú te vas acercando a Dios y te sientes más indigno de estar ahí. Dios mío. Porque tú estás más cerca de Dios y tú dices, pero yo no soy quien para tener esta luz que estoy recibiendo aquí. Ay, Padre, tu misericordia amplia. Gracias, porque no hiciste reyes y sacerdotes. Dios quiere que tú muestres la autoridad, pero que ante Él muestre el quebranto de la autoridad adquirida. Muy fuerte. Entonces, tú no puedes ir a Dios como Dios lo dejó y dijo, temeroso de Dios, apartado de mal y qué sé yo qué. Y después el mismo Dios le dijo, yo hablaré y tú contestarás.
¿Dónde tú estabas cuando hacías esto y esto y esto? Si en ti sabiduría, respóndeme. Porque Dios no tolera que aunque Él hable bien de ti, tú quieras portarte ante Él como tú quieras. Dios mío. ¿Quién era Moisés, señores? Eso me pone a temblar a mí. Dios a nadie le había dicho eso. Tú serás Dios de ellos. Y Aarón será tu profeta, no mi profeta. Y Aarón será tu profeta, no mi profeta. Eso es muy fuerte. Dios mío. ¿Entiendes? Yo me imagino a Aarón diciendo así, dice Dios y Moisés. ¿De qué se trata? Y después dijo, yo con los otros hablo en visión, en sueño y esto, pero con este yo hablo cara a cara. Este y yo tenemos una relación personal, dijo. Y a ese mismo fue que le dijo, ni Aarón ni tú entrarán a la tierra. ¿De qué se trata? Entonces viene un chimicuito que dice que es amigo del Espíritu Santo. Dice que yo soy amigo del Espíritu Santo y hace lo que le da la gana. Usted no es ningún amigo del Espíritu Santo. Porque si usted es amigo del Espíritu Santo, respete a su amigo. Me copia. Respete a su amigo porque Dios fue que dijo que Abraham era su amigo. Y después le provocó una tormenta con su sobrino Lot, que tuvo muerte. Y Dios había dicho, Abraham, mi amigo. Dime, ¿de qué se trata? ¿O alguien cree que ha adquirido algo más que Abraham? ¿De qué se trata? Nosotros estamos bajo una gracia. La Rúa Jacodés, la Rúa, el Espíritu de Dios, sobre nosotros, la cual dice sobre quién se derramaría el Espíritu de Cristo. Indagaron en saber sobre quiénes. Dios nos ha dado un privilegio muy elevado de hablar la palabra del reino. Hasta los ángeles la anhelan, hablar la palabra del reino. Pero tú tienes que saber cómo representarlo a Él en la autoridad y cómo presentarte ante Él. Ay. Muy fuerte. Tú no puedes venir ante Dios de la misma manera que te presenta ante Satanás. Porque ante Satanás tú vienes con demostración de espíritu a quién tú representas y quién fue que te envió para eso. Pero inmediatamente tú sales de ahí, tienes que quitarte esa capa y ponerte la capa de siervo. Y decir, aquí estoy, Señor, hice tu labor. ¿Qué le dijo Él a los discípulos? Pues dice, los demonios se nos sujetan. ¿Y qué sé yo qué? Dice, yo vi a Satanás descender del cielo. Y luego, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Cuando hayan hecho todo y acabado todo, considérense como siervo inútil, porque ciertamente hicimos lo que teníamos que hacer. Mire, Dios no contempla arrogancia por parte, y todos tenemos algo que quebrar. Dios no quiere nada con el orgullo. No quiere nada con la arrogancia. Es la gente que le gusta pasarse de contento, sabiendo que quieren usar la arrogancia hasta para las cosas y los eventos espirituales. Me copia. Y usan la arrogancia y miran al hermano por el hombro y Dios me usa más que a fulano. Eso es inventando que están, porque es un peligro la arrogancia. Y no es que todos tenemos algo que quebrantar, pero habemos gente dispuesta a hacerlo. Y la humildad no es que yo lo sé, que yo la practique. En el momento de los hechos que haya que practicar la humildad. ¿Ve? Por eso es que hay gente que se protegen con el orgullo en vez de protegerse con el quebranto. Dios mío. Porque tiene miedo de ser lastimado. Hay gente que el orgullo es su caparazón, porque no han dependido de Dios nunca. Y el caparazón es que lo ayuda a sobrevivir. Y Dios no quiere que tú sobrevivas con caparazón. Dios quiere que tú sobrevivas con su cobertura, con su ayuda, vestido de toda humildad. O sea, que las personas que construyeron un caparazón son todo lo contrario. No son orgullosos, pero son personas que son inferiores. Son inferiores porque el orgullo no nace del orgullo, sino de la inferioridad, o de un temor, o de un miedo, o de una raza X. O de una vulnerabilidad. Claro que sí. Yo estuve consultando un varón
que se me tiró a los pies y dice, yo no sé cómo tú has soportado tantas cosas, yo no puedo con eso. Hizo así al ratico y dice, por eso es que yo no me dejo matar de nadie, nadie podrá que yo que... Se vistió de nuevo. Y yo le dije, pero no te vistas de orgullo. Dice que tenemos que vestirnos según Cristo, no de orgullo. Me copia. Entonces, hay personas hablando de humildad y no son humildes por parte. Y viven hablando de humildad. Y tienen una arrogancia que eso es terrible. Porque no hay un orgullo más grande que el orgullo de ser humilde. Hay gente que lo dicen, yo soy una persona humilde, no se te nota. Porque son los hechos que van a demostrar en realidad si tú estás practicando lo que Dios quiere que tú practiques. Muy fuerte. Ay, ay, ay. Muchas veces el humilde ni dice que es humilde. La gente se lo dice, pero él nunca se va a prestar para eso. No. Ahí es que hay que prestar atención con eso. Porque hay gente que nunca te van a subir la mirada y no son humildes. Y tú lo ves con un perfil bajo, pero no quieras tú saber lo que hay adentro. ¿Entiendes? Porque la inferioridad, el menosprecio puede provocarte un orgullo fuerte. El menosprecio, la inferioridad, son cosas que activan el orgullo. La raza, de a dónde vinimos, quiénes somos, de una raza esclavista. ¿Entiendes? Tú ves ese orgullo así, y más cuando se hacen de una profesión. Lo más terrible es un orgulloso con una profesión. Hay gente que tiene una profesión y ese orgullo le ha crecido y están a la defensiva porque su crianza no fue cómoda. El menosprecio que vieron no fueron cómodos. Entonces ahora ellos se pusieron en la posición para maltratar a otros que no tienen que ver con su maltrato. Hay gente que maltratan a otros por su posición, mi hermano. No es fácil. Wow. Apóstol, ¿qué consejo usted le daría a esas personas que nos están viendo y quieren salir de la adolescencia espiritual? Dicen, este mensaje me ha hablado. Porque hay gente que están quebrantados ahora mismo. Amén. Hay gente que están viendo este video y están siendo quebrantados y están siendo confrontados por la palabra. Y ahora mismo ellos dicen, ¿qué tengo que hacer para salir de esta adolescencia que no me ha dejado crecer? Examinar los puntos donde una forma o de otra tú has sabido que no has superado. Hay gente que lo sabe. Wow. Que hay puntos que no han superado en su vida y deben de volver ahí, a ese punto. ¿Ve? Porque el quebrantado sabe la altura que tiene el quebranto. El adolescente lo ve como un abuso sobre ello. Siempre, el adolescente cree que siempre abusaron y no dan su brazo a torcer para no perder una guerra que no tiene que ver con el espíritu. Santo Dios. ¿Entiendes? Porque ellos creen que perdieron una guerra cuando se humillan. Y si tú practicas la humildad, si usted practica la humildad, usted va a ver el orgullo manifestado en mucha gente porque no te asimilan. Así que no se detenga nadie que está viendo este video cuando vea que comience a practicar algo y que los otros se exalten porque no resisten que tú estás practicando, porque se acostumbraron a la línea de ello. Me copia. Y si tú muestras sencillez, te cualquierizan. Tú tienes que mostrar un hombro alzado para ellos decir tiene postura. Pertenece a nosotros. Hay un mundo de orgullo. Dios mío. Pero la humildad siempre triunfará. El quebranto nunca dejará de ser, porque es lo que ha hecho estrado en grandes hombres de Dios. Copia. La palabra dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será ensalzado. Claro. Entonces, yo quiero que usted reflexione con esta palabra y si quiere algún otro tema con el apóstol, déjelo en los comentarios. Vaya al canal del apóstol, que estaremos subiendo contenido semanal toda la semana.
Tenemos subiendo los eventos donde el apóstol está. Así que el apóstol, el enlace del canal está en el primer comentario. Y si se quiere suscribir, porque está en colaboración con los dos canales, el canal del apóstol, usted se puede suscribir y está pendiente. Ese canal se le estará suministrando contenido de calidad toda la semana y será de bendición. Así que el apóstol tiene su canal. Sígalo en todas sus redes: Instagram, TikTok, YouTube, en Facebook. Síganos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Shalom. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo.